a tu congregación y así es como uno refleja realmente si se puede, si él te la va a creer o no. Um, those important disciplines also protect God's place in our lives with on an ongoing basis. Estas disciplinas le reflejan a Dios y le muestran a Él qué lugar él tiene en nuestro corazón. Okay, regarding marriage, most of the things that harm it the most aren't bad things. They are good things out of priority. Solo que realmente, mire, hablando de lo que daña la relación del matrimonio, muchas veces no son cosas así muy malas y muy negativas, sino pueden ser cosas buenas, pero que lo estamos haciendo fuera de prioridad. For example, work, children, in-laws, hobbies, sports, and friends. Como ejemplo, ¿verdad? El trabajo, poner al trabajo enfrente de tu esposa, de tu pareja o tus hijos o tus suegros, ¿no? Tus pasatiempos, deportes o amistades. O sea, ellos no son cosas negativas o del diablo, ¿verdad? Pero son cosas nomás que están fuera de prioridad. Okay. For our marriages to work, we must respect the law of priority and give our primary energies, of course, except for the Lord, to our spouses. So, para que el matrimonio trabaje mucho mejor y trabaje como Dios lo diseñó, tenemos que respetar la ley de prioridad, ¿sí? Donde vamos a dar nuestra energía principal, nuestro tiempo, bueno, aparte de lo que le dedicamos a Dios, ¿no? Pero dedicarle eso a nuestro cónyuge. Um, y esto se hace con dedicación y se hace con disciplina. Okay, and for this to occur, we must be disciplined and dedicated to it. Okay, we must keep our work and our occupations in the right places and not come home on a regular basis so exhausted that we cannot meet our spouse's needs with energy. Y algo que pasa, híjola, bastante, ¿verdad? Que tenemos que tener nuestras prioridades como deben de estar. Y muchas veces dejamos que cuando llegamos del trabajo estamos bien ocupados y llegamos a la casa regularmente bien cansados, ¿verdad? Y no tenemos ni la energía ni el anhelo de satisfacer las necesidades de nuestro cónyuge con energía, ¿verdad? Y las necesidades las dejamos, ellos o ellas se quedan con unas emociones no satisfechas y eso empieza a sembrar algo negativo en sus corazones. Okay. We must also create habits, disciplines, and traditions in our marriage that keep our spouse first. So, también tenemos que crear hábitos, disciplinas, tradiciones en nuestro matrimonio que siempre va a mantener a nuestra pareja como primer lugar. Okay. Having a good marriage isn't for the lucky few. Luck has nothing to do with it. Having a good marriage is for the couple willing to work at their relationship and vigilantly protect the time and energy necessary to meet each other's needs. Para tener un buen matrimonio no es suerte, ¿verdad? Dicen, tú ves una pareja bien contenta y, pues qué suertudo, ¿verdad? Qué bonita relación tienen ellos. No, es que se toma trabajo, no tiene nada que ver con la suerte, sino para tener un buen matrimonio, son dos parejas que han decidido trabajar en su relación y proteger el tiempo y la energía que está invertido el uno con el otro, ¿no? Okay, and the final E, which is expect to be blessed and don't get discouraged and give up. Y la E, ¿verdad? Pues el acrónimo SERVE, la última E, habla de esperar, ¿verdad? Esperar, ser bendecido y que no te desanimes, o sea, que no te des por vencido si no ves resultados inmediatos. Porque esto puede pasar, que lo hemos visto también nosotros llegamos a tener y vivir esto también, es que tienes años viviendo de una cierta manera y quieres que todo cambie en una semana. Okay. And the example that Jorge gave here is that you have years living the way that you live and you expect to change something immediately in a few days. Y cuando no pasa un cambio rápido, te desanimas y ya te enojas y ya no. And when there's not a rapid change, you get frustrated and you give up on it. Me recuerda la película de Fireproof. No sé si no la has visto, véanla. And it reminds him of the movie Fireproof. If you have not watched it, please watch it. Cuando le dio al papá el libro de 40 días, ¿verdad?
when his dad gives him that journal or the book for 40 days. Que haga ciertas cosas diferentes por 40 días. And it challenges him to do something different for 40 days. Y le llama al papá todo enojado, esto no está funcionando. And he calls his dad all frustrated, this isn't working. Y luego le pregunta al papá, pues, ¿en qué día vas? And then his dad asks him, well, what day are you on? Creo que dijo que el día 5 o el 6 o algo así. I think he says day 5 or 6. O sea... And, you know, it's not going to happen. Años viviendo de una manera y luego cree que cambia todo en 5 días. They've been living a certain way and they expect something to happen immediately. Okay. And, again, we're just going back to Luke chapter 6, verse 28-32, which basically here, Christ is focusing on love, of not being judged, not condemning. I can go ahead and read it. Aquí, it says, habla aquí donde dice, si amas a los que te aman, pues qué beneficio es, ¿no? Jesucristo dijo, pues si hasta la gente mala hace eso, la gente que los ama, la gente que los ama y los aprecia y los valora, pues también ellos se portan bien con ellos. Pero ¿de qué te sirve eso? Sino que te dice, hey, te digo, ama a tus enemigos, ¿verdad? Eso algo está medio interesante, donde, ay, mejor no, ¿verdad? Okay, and Christ here is just talking about how it is so easy to love somebody who loves you. The point is for you to love somebody that doesn't love you or that considers you to be an enemy or somebody that is difficult to get along with. Okay, so, you want to read it? And let me see. Basically, it says, judge not, and you shall not be judged. Condemn not, and you shall not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over will it be into your bosom. For with the same measures that you use it, it would be measured back to you. So, te puedo decir aquí, ¿verdad? Vamos a leer el versículo 32, ¿no? Dice, si solo aman a quienes los aman a ustedes, pues qué mérito tienen, ¿verdad? Hasta los pecadores aman a los que también los aman a ellos. Y si solo le hacen bien a los que son buenos con ellos, pues qué mérito tienen. Hasta los pecadores hacen esto. Y si prestan dinero solamente a quienes pueden devolverlo, pues qué mérito tienen. Hasta los pecadores prestan a otros pecadores en cambio de un reembolso completo. Ama a tu enemigo, ¿verdad? ¿Qué pasa ahí? Hazle bien. Presta sin esperar nada a cambio, entonces tu recompensa en el cielo será más grande y estarán comportándose verdaderamente como los hijos de Dios Altísimo, pues él es bondadoso con los que le aman. Así que es muy importante nomás no juzgar, no pagar a la gente con la misma moneda, sino lo que estamos hablando, vencer los espíritus contrarios, las actitudes contrarias con la misma actitud, pero opuesta. Si hay odio, amor. Si es falta de respeto, hay que respetar. Okay. Si hay odio, pues amor. And sometimes our spouses can fit that description of not being so loving and kind, and in spite of their behavior towards us, it can seem impossible. But the secret of success in doing so is not to focus on their behavior, but to focus on the promise of Jesus. Y es lo que estamos hablando, sino que a veces tu enemigo número uno, pues puede ser la Hani, el Hani. Y habla de que esto es algo difícil que vas a enfrentarte cuando esos momentos donde no te cae bien tu cónyuge. Pero esto es y no quiere decir que veas la actitud y te enfoques la actitud, sino enfócate en lo que Dios te está pidiendo que hagas. Okay. For a marriage to be healed, there must be one spouse in the marriage who will do the right thing and trust God for the results. So si has hecho errores en este tiempo y tú estás escuchando estos estudios y quieres hacer cambios para que un matrimonio para que tú recibas sanidad en tu matrimonio, debe de haber un cónyuge, una de las parejas que en el matrimonio que haga lo que es correcto, lo que es justo y confiar en Dios y confiar que Él nos va a ayudar a obtener los resultados que estamos esperando. He is faithful to his word and he will reward us when we put faith in him and believe in his promises. Dios es fiel a sus palabras, a sus promesas.
y nos va a recompensar cuando ponemos nuestra fe completamente en Él y creemos en todo lo que Él ha dicho. Ahora, yo quiero que ustedes, no sé si ustedes sabían esto, pero en la Biblia hay más de 7,000 promesas And we didn't know if you knew this, but in the Bible there's over 7,000 promises para ti y para mí, for you and for me. que Dios nos quiere recompensar, That God wants to recompense us. reward us, Or reward, sorry. si obedecemos. If we obey. Porque toda la gente quiere al Dios Santo Claus, ¿verdad? Because everybody wants a Santa Claus God. No, yo no voy a hacer nada de mi parte. I'm not going to do any of my part. No te voy a obedecer. I'm not going to obey you. No voy a honrarte. I'm not going to honor you. Pero aquí está mi lista de Navidad. But here's my Christmas list. Y así no trabaja. Porque ni tú ni yo hacemos eso con nuestros hijos. Because that's not how it works. Neither you nor I do this with our children. Si se portan horriblemente nuestros hijos, no le vamos a decir, mi hijo, aquí está tu lista, hazme una lista de qué regalos quieres. Because if your child acts horrible or doesn't respect you, you're not going to tell him, okay, honey, or go get me your list of what you want me to buy you. O sea, no, así no trabaja. That's not how it works. Tenemos que aprender a servir como Jesucristo sirvió. We must learn how to serve like Christ served. Y si ponemos nuestra parte, Dios nos va a ayudar. And if we do our part, God will help us. Así que ya sé que estos capítulos no están muy bonitos, ¿verdad? And we know that these chapters have gone to great depth, and they're not the most nicest things. y nos van a estirar. And they are, they're stretching us. Pero, But, como dice el pastor Jimmy, just like Pastor Jimmy says, si ponemos de nuestra parte, if we put our part, Dios nos va a recompensar. God is going to reward us. Así que lean el capítulo 7. So, for those of you that haven't, please read chapter 7. Y pues vamos a aprender cómo servir And let's focus on learning how to serve el uno al otro. each other. Y verás que va a haber un cambio muy bonito en tu atmósfera, en tu casa. And you'll start noticing the change in the atmosphere in your house environment. Y te lo aseguro que hasta tus hijos se van a dar cuenta. And I assure you, even your children are going to notice. Así que aquí estamos para apoyarlos. And we're here to support you. Cualquier pregunta pues nos puede mandar aquí a nuestro por Messenger o cualquier cosa así. So if you have any questions, concerns, please guys, if you don't have our phone numbers, reach out through us on Facebook Messenger. Los amamos y estamos orando por ustedes. We love you and we're praying for all of you. Pasen buenas noches. Have a good night. Buena semana. The rest of the week. Take care.